El arroz blanco es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo. Está presente en la mesa de millones de personas y para muchos adultos mayores es un acompañante diario, sencillo y económico. Sin embargo, después de los 60 años, el cuerpo cambia. La digestión se vuelve más lenta, el metabolismo disminuye y el equilibrio entre glucosa, colesterol y presión arterial se vuelve más delicado. Por eso, comer arroz blanco todos los días puede tener consecuencias importantes en la salud de un adulto mayor, tanto positivas como negativas, dependiendo de la cantidad, la preparación y lo que se combine con él. Comer arroz blanco a diario puede parecer inofensivo, pero detrás de ese grano pulido hay un impacto metabólico que muchos ignoran. Durante su refinado, el arroz pierde su cáscara, su salvado y su germen, que son precisamente las partes donde se concentra la fibra, las vitaminas del complejo B y los minerales esenciales como el magnesio, el fósforo y el hierro. Lo que queda es un grano principalmente compuesto de almidón, que el cuerpo convierte rápidamente en glucosa. Esto provoca un aumento abrupto del azúcar en la sangre, especialmente si se consume sin acompañantes ricos en fibra o proteína. En un adulto mayor, este efecto puede ser más marcado. Después de los 60, la sensibilidad a la insulina tiende a disminuir, lo que significa que el cuerpo tiene más dificultad para manejar los picos de glucosa. Si este patrón se repite cada día, el consumo constante de arroz blanco puede favorecer el desarrollo o empeoramiento de la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Incluso en quienes no son diabéticos, puede causar una sensación de cansancio después de comer, somnolencia o aumento de la grasa abdominal, especialmente en la zona del vientre, lo que se conoce como obesidad central, un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares. Otro punto relevante es la saciedad. El arroz blanco, al carecer de fibra, se digiere con rapidez y no mantiene el estómago lleno por mucho tiempo. Esto puede llevar a comer más de lo necesario o a sentir hambre poco después de haber terminado el almuerzo. En los hombres y mujeres mayores, esta falta de control en el apetito puede ser peligrosa, porque el metabolismo ya es más lento y el exceso de calorías se transforma fácilmente en grasa corporal. A largo plazo, esto puede afectar la salud del corazón, las articulaciones y la circulación. Sin embargo, no todo es negativo. El arroz blanco tiene ventajas que, si se aprovechan correctamente, pueden ser útiles en la tercera edad. Es un alimento suave, fácil de masticar y de digerir, por lo que resulta ideal para personas con problemas digestivos, úlceras, gastritis o dientes debilitados. Además, es bajo en grasa, lo que lo convierte en una fuente energética limpia si se consume con moderación. El problema surge cuando se convierte en la base principal de la dieta, desplazando alimentos más ricos en nutrientes como los granos integrales, las legumbres o las verduras. Hay un aspecto que pocos mencionan. El arroz blanco puede contribuir a la pérdida de masa muscular si se abusa de él sin incluir suficiente proteína en la dieta. En los mayores de 60 años, la masa muscular tiende a disminuir de manera natural, un proceso llamado sarcopenia. Si se acompaña una porción de arroz blanco con alimentos pobres en proteínas o sin variedad de nutrientes, el cuerpo no recibe los aminoácidos necesarios para reparar los tejidos. Con el tiempo, esto se traduce en debilidad, lentitud al caminar y pérdida de fuerza en las manos. También hay que considerar el impacto del arroz en el intestino. La falta de fibra favorece el estreñimiento, un problema muy común en la tercera edad. Cuando se come arroz blanco todos los días, especialmente sin frutas o verduras frescas, el tránsito intestinal se vuelve más lento y el colon se congestiona. Esto no solo genera malestar y pesadez, sino que también puede aumentar el riesgo de inflamación intestinal o divertículos. Por otra parte, hay estudios que indican que el arroz blanco puede contener pequeñas trazas de arsénico inorgánico, un contaminante que se acumula en el grano debido al agua
y al suelo donde se cultiva. Aunque las cantidades suelen ser bajas, el consumo diario y prolongado puede ser una fuente de exposición innecesaria. Esto no significa que se deba eliminar completamente el arroz, sino que conviene alternarlo con otras fuentes de carbohidratos más seguras y ricas en fibra, como la quinoa, el arroz integral, el amaranto o la avena. Ahora bien, si se prepara correctamente, el arroz blanco puede ser un alimento más equilibrado. Una técnica útil es cocinarlo y luego dejarlo enfriar antes de comerlo. Este proceso genera almidón resistente, un tipo de fibra que alimenta las bacterias buenas del intestino y reduce el índice glucémico del arroz, haciendo que el azúcar se libere más lentamente. También es recomendable acompañarlo con verduras, legumbres o fuentes de proteína magra como pescado, pollo o huevo, para equilibrar su efecto en la sangre. Otro consejo práctico es cuidar la porción. Un plato lleno de arroz blanco y apenas un trozo pequeño de carne o ensalada es un error común. Lo ideal es que el arroz ocupe solo una cuarta parte del plato y el resto se divida entre proteínas y vegetales. Así se evita la sobrecarga de carbohidratos y se logra una mejor digestión. El efecto del arroz blanco diario también depende del estilo de vida. En personas activas que caminan o hacen ejercicio regularmente, su consumo no representa un riesgo significativo, ya que los músculos utilizan esa glucosa para producir energía. Pero en adultos mayores sedentarios, con poca movilidad o enfermedades metabólicas, el impacto es mucho mayor. En esos casos, lo que no se quema como energía se transforma en grasa o en exceso de glucosa circulante. Finalmente, hay un aspecto que no se puede ignorar: la relación entre la dieta y la longevidad. En los países donde las personas superan los 90 años con buena salud como Japón o ciertas regiones del Mediterráneo, el arroz no desaparece de la mesa, pero se consume en pequeñas cantidades y acompañado de vegetales, pescados y alimentos fermentados. Es decir, el secreto no está en eliminarlo, sino en equilibrarlo. Comer arroz blanco todos los días después de los 60 no es necesariamente peligroso, pero sí requiere conciencia. Lo que puede parecer un simple hábito alimenticio tiene un impacto directo en el azúcar, la digestión, el peso, la energía y hasta en la función cardiovascular. El cuerpo envejecido necesita variedad, fibra, proteínas y micronutrientes que el arroz blanco, por sí solo, no puede ofrecer. Por eso lo más sabio no es renunciar al arroz, sino transformarlo en parte de una dieta inteligente. Reducir la frecuencia, alternar con arroz integral o mezclas de granos. Controlar las porciones y acompañarlo siempre con vegetales y proteínas magras. De esa manera, el arroz deja de ser un enemigo silencioso y se convierte en un aliado moderado del bienestar. En resumen, después de los 60 lo que más importa no es solo qué se come, sino cómo se combina. El arroz blanco puede seguir en la mesa, pero no debe ser el protagonista. Un pequeño cambio en la forma de prepararlo y acompañarlo puede marcar la diferencia entre un cuerpo fatigado y uno lleno de vitalidad, incluso en la vejez.